La ciudad es un espacio heterogéneo que se conforma a partir de la diversidad arquitectónica, lingüística, económica y cultural. Vivimos la ciudad conforme la comprendemos a partir de la lectura que hacemos sobre el mundo. Nuestras actividades cotidianas se construyen en el día a día, por lo que éstas se ven determinadas por el entorno en el que nos desarrollamos. La dinámica de las relaciones persona a persona y espacio a persona dan cuenta de los conocimientos sobre los que se construyen nuestras experiencias. La realidad es un constructo de los elementos sociales con los que estamos en constante interacción. La realidad nos ayuda a conocer el mundo a través de un proceso de alfabetización y educación informal. La alfabetización suele suceder de dos maneras, formal e informal. La primera se da a través de las instituciones. La escuela es por excelencia el lugar donde concebimos que se lleva a cabo procesos alfabetizadores y de aprendizaje. Muchas veces llegamos a creer que es la única fuente de conocimiento. Sin embargo, estamos aprendiendo todo el tiempo. Por ello, la alfabetización de la que participamos cotidianamente forma parte de la educación informal. Este término hace referencia a la educación que recibimos fuera de las instituciones educativas tradicionales, es decir, tanto el espacio público, una plaza comercial, como en el privado, nuestra casa, a través de diferentes actividades, juegos, reuniones familiares, deportes, visitar un museo, salir de compras, realizar un trámite, el uso de medios masivos de comunicación, transitar por la calle o hacer uso de los medios de transporte y cualquier tipo de interacción con un entorno mediado por la lectoescritura. El doctor Santiago Palmas, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, apunta que la alfabetización no es un proceso natural ni espontáneo. Hay prácticas organizadas, planteadas que determinan cómo nos alfabetizamos. Por ejemplo, trabajar en un mercado determina la forma en la que nos relacionamos con el lenguaje. El maestro Omar Pérez Baños, profesor invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, explica el paisaje lingüístico. Parece muy sugerente porque a primera vista pareciera que el paisaje es producto de algo que, bueno, en primera, que se relaciona estrechamente con la vista, ¿no? Que es algo que se relaciona solo con el sentido de la vista, y en segundo lugar, que es algo que se da de por sí, que es algo natural. Al mismo tiempo, el paisaje lingüístico forma parte de lo que hemos descrito como educación informal. Pero, ¿qué es el paisaje lingüístico? En voz del maestro Omar Pérez, El paisaje lingüístico es este conjunto de signos, pero sobre todo de signos textuales, que están en un entorno determinado, ¿no? Y que pueden ocupar diferentes posiciones en el espacio, muros, postes, ¿no? Estoy pensando mucho en las ciudades, pero yo creo que también podríamos verlo en paisajes no urbanos, ¿no? Señales en los caminos, no sé, pareciera que todo está sujeto a nuestra capacidad de marcarlo con texto. Entonces, todo eso forma parte del paisaje, que en este caso sería un paisaje lingüístico, ¿no? Mustawil define el paisaje lingüístico como una representación del contexto y del espacio físico que habitamos. La construcción de las relaciones sociales a través de prácticas lingüísticas se da en el propio espacio, ofreciendo interpretaciones sobre las dinámicas de cambio sociopolíticas, económicas, urbanas, ideológicas e identitarias y el papel de la agencia de los hablantes en la transformación de la cultura. El lenguaje no es neutral, ¿no? Todo el lenguaje es resultado otra vez de condiciones materiales, y estas pueden reflejar una visión hegemónica del mundo. Podemos leer información, normas sociales, normas sobre el uso de los espacios, incluido el espacio digital, a través de las imágenes y el texto que encontramos en la cotidianidad. Por ello, somos capaces de experimentar nuestro entorno. Las señales, carteles, letreros, espectaculares y anuncios están por doquier y todos tienen la intención de comunicar, incluso enseñar sobre cualquier cosa que podamos imaginar. Estoy hablando de paisajes que se construyen. Puede haber otros que se dan de manera fortuita, ¿no? En nuestra cotidianidad, no sé, encontramos, por ejemplo, grafitis, encontramos, por ejemplo, anuncios que dicen los nombres de las calles, propaganda, todo eso se va dando más o menos de manera fortuita. Y ahí yo creo que también lo interesante sería decir
No solo que todo eso es producto de una construcción social, sino cómo fue que se construyó así, qué procesos permitieron que un muro fuera un medio de comunicación eficiente. Estos signos son tan sutiles a nuestros sentidos por la continuidad con la que nos encontramos frente a ellos, casi por casualidad, pero al mismo tiempo son tan arbitrarios que suelen marcar las primeras impresiones sobre las relaciones de poder en la dinámica social. En cualquier circunstancia, su lectura suele ser tácita. Ahondemos un poco más en el concepto de signo verbal a través de la definición dada por la doctora Pons, filóloga y profesora en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura en la Universidad de Sevilla. Los signos verbales son mensajes que tienen palabras, que están en espacios públicos, nombres de calles, signos comerciales, signos en edificios oficiales que se cambian para formar un lenguaje. Una característica de los signos que conforman el paisaje lingüístico es que dentro de ellos podemos encontrar convergencia entre lenguajes. Por ejemplo, leemos anuncios escritos en español e inglés, o imágenes y textos. Actualmente también observamos con mayor frecuencia el lenguaje digital, es decir, estos iconos, emojis, direcciones web y códigos. Es por eso que al hacer uso de unos servicios, sabemos que debemos contar con conocimientos específicos, haber construido un lenguaje significativo respecto a la acción que vamos a realizar, incluso poseer la tecnología adecuada o saber el significado de los signos colocados en el local, o al menos eso es lo que suponen los sectores y personas que construyen los signos verbales. Un ejemplo de paisaje lingüístico es el cartel en un kiosco de tesorería para realizar pagos en línea, tales como servicios, impuestos y multas. Las formas de pago que se pueden realizar en este son en efectivo, con tarjeta de débito o de crédito. El kiosco de tesorería está pensado como un módulo interactivo con la intención de agilizar y facilitar la operación de pagos y trámites. El kiosco cuenta a veces con el apoyo de un facilitador para consultar información sobre su uso. El uso del kiosco supone prácticas de lectoescritura previa en idioma español que permiten el uso de computadora, uso de celular, lector de huellas, firmas digitales, entre otros. Por ejemplo, para realizar un trámite, el usuario debe presentar cierta documentación, para lo que debe haber experimentado algunas prácticas de lectoescritura. Uno de los requisitos más comunes es una identificación oficial, y para obtenerla se tuvo que haber atravesado otros momentos de alfabetización. Este tipo de prácticas suelen ser concebidas como la alfabetización de un saber, práctica o actividad. Por otra parte, en una oficina de quejas en el municipio de Metepec, podemos observar que la imagen refiere a la continuación del trámite en Internet. Los carteles pegados en el edificio muestran el empuje de lo físico a lo digital, donde la imagen apunta que la atención de quejas se realiza vía Internet. En este caso, la práctica sugiere la posesión de herramientas que permitan sostener comunicación digitalmente, por ejemplo, contar con una impresora y un escáner o teléfono. A través del cartel es posible leer algunos datos como correo electrónico o página web de la institución. Para poder darle continuidad a los trámites de la localidad es necesario hacer el trámite en línea. Aunque existe la posibilidad de hacerlo presencialmente previa cita, los procesos virtuales tienen la intención de facilitar y agilizar el trámite. Las prácticas sociales son tan variadas como pueden ser las formas en que se construye el paisaje, y es que dichas prácticas obedecen un contexto particular y se construyen en la dinámica de un ejercicio de alfabetización sobre el entorno de las relaciones socioculturales. Una de las prácticas sociales con mayor recurrencia es la compra de bienes y servicios. Cotidiana y convencionalmente realizamos compras en los diferentes establecimientos o solicitamos servicios vía telefónica, pero también hemos aprendido a hacerlos utilizando la tecnología. El paisaje lingüístico, que se compone por una serie de signos, palabras, logos, imágenes, nos indica e invita a transformar las prácticas que realizamos en el espacio físico al espacio virtual, es decir, vía Internet.
Un ejemplo de ello es una imagen que muestra cómo se formaliza el espacio virtual a partir de las instituciones de gobierno. En esta imagen se observa cómo una institución gubernamental promueve el comercio local, pone al alcance un servicio y el uso de la tecnología para acceder a dicho servicio. En primer momento es posible que llame nuestra atención la imagen de un conductor y su taxi. Posteriormente leemos textualmente el objetivo de la imagen. Luego observamos una serie de pasos aparentemente sencillos, lo que para este análisis puede traducirse como la suposición de conocimiento universal de los signos que componen a esta imagen. Es decir, que todas las personas comprenden y pueden hacer uso de ella como si hubiera una experiencia previa a la imagen de manera intrínseca. Signos como el anteriormente descrito representan la evolución de otras formas de acceder a la información. Por ejemplo, la integración de directorios virtuales elimina paulatinamente la existencia de directorios físicos. Desde el espacio virtual podemos acceder a una variedad inimaginable de bienes y servicios. Al mismo tiempo, hacer una elección a partir del recorrido virtual por las páginas web y redes sociales. No obstante, para este ejercicio es importante conocer las prácticas de navegación, selección y pago que se ponen a disposición en los espacios digitales. En un contexto histórico particular como el que hemos vivido debido a la pandemia por SARS-CoV-2, nuestra vida cambió y la manera de interactuar con otros y con el mundo ahora es distinta. Ir a comer, comprar un helado, salir a caminar, implica algunas prácticas como el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, lavado de manos, guardar la distancia, propiciando al mismo tiempo un cambio de escenario. Un ejemplo de las transformaciones en los espacios es la industria restaurantera. Esta ha sido obligada a modificar su paisaje lingüístico, colocando imágenes, carteles e indicaciones textuales. Han tenido que reconvertir sus espacios que ahora condicionan a la entrada a los clientes. Algunos restaurantes y cafeterías tuvieron que adaptarse al nuevo estilo de vida y trabajo post-pandemia. A simple vista pareciera que todo sigue igual, sin embargo el uso de la tecnología se ha vuelto indispensable para realizar prácticas que en el pasado no hubiéramos imaginado. Ahora el uso del celular permite visualizar el menú de estos lugares escaneando el código QR. Para poder escanear el código QR es necesario tener conexión a Internet, es decir, datos móviles. Pareciera que este tipo de prácticas están dirigidas a todo el público en general, pero solo cierto público con conocimientos previos saben cómo utilizar el código QR. Las prácticas descritas obedecen al conocimiento logrado por la lectura del mundo, pero que conforman un paisaje lingüístico. La lectura del mundo en el que vivimos también va construyendo pautas de interacción que delimitan los espacios a los que podemos acceder y de los que podemos hacer uso. Es decir, nos consideramos aptos a partir de nuestros recursos, conocimientos, relaciones sociales y experiencias. Para Munstahuila, el espacio por su carácter híbrido se considera adecuado para las acciones y prácticas lingüísticas que vendrían a configurarlo y reconstruirlo igual que su paisaje lingüístico, por lo que el carácter doblemente apropiado del espacio permite que sea usado con finalidades comunicativas y transformando simbólica y representativamente en la medida en que se configuren otros espacios abiertos, visibles y distintos, aunque también compartidos, al tradicional espacio que podría estar regulado hegemónicamente. El paisaje lingüístico puede considerarse un instrumento para la creación y transformación de las prácticas sociales y la construcción de la identidad, así como del sentido de pertenencia sostenido en el uso del lenguaje propio del contexto y la comunidad. Pues un paisaje lingüístico puede construir un sentido de pertenencia, además del sentido de orientación, porque cuando tú ves signos con los que estás familiarizando, tienes una noción de un espacio que conoces, ¿no? Que entiendes, que sabes interpretar. Entonces hay como una doble relevancia. La primera que tiene que ver con ese sentido de la identidad y la otra que tiene que ver con algo que yo creo que es motivo de conflicto y que es que también genera diferencias, ¿no? Es decir,
Mientras tú, al mismo tiempo de que te sientes identificado con un paisaje, te sientes integrado, ese mismo criterio de pertenencia te permite o posibilita que también se distinga al otro, al que no pertenece. La construcción del paisaje lingüístico es un proceso, se transforma con la historia. Si bien no se considera pertinente hacer una clasificación del paisaje lingüístico, sí es necesario mencionar que podemos describirlos de dos formas, tal como lo plantea el maestro Omar: paisajes fortuitos y los que se construyen. Pero si no existe una clasificación de los paisajes lingüísticos, podríamos pensar que son algo homogéneo. Así que nos planteamos la pregunta: ¿qué es lo que cambia del paisaje lingüístico en los diferentes contextos? El contexto es el que determina el paisaje, que las condiciones materiales son las que determinan el paisaje lingüístico, ¿no? El paisaje lingüístico, lo que se crea, es resultado de nuestra relación material con el mundo. El paisaje lingüístico cambia de acuerdo al espacio en el que se conforma, su intencionalidad y las pautas de las prácticas en la comunidad que comparte una misma cultura en un mismo espacio. Por extraño que pueda parecer, los espacios y los servicios llegan a transformarse acorde a las necesidades de una comunidad. Obedecen a la transición de prácticas en espacios físicos a digitales. Por otro lado, prácticas que podríamos realizar en el espacio privado las llevamos a cabo en espacios públicos debido a la falta de recursos materiales y conocimientos digitales. Hemos observado durante nuestro recorrido cómo algunas personas se acercan a los dueños de negocios como papelerías o cibercafés a solicitar ayuda para realizar trámites, descargar documentos o hacer algún escrito porque desconocen el uso de la computadora y no han tenido experiencias de navegación por la web, al menos no las suficientes. Derivado de estas circunstancias, algunos negocios colocan letreros sobre los diferentes servicios asociados a la alfabetización digital y el uso de la tecnología, de tal forma que construyen un paisaje digital que promueve la comercialización de servicios relacionados con algunas prácticas digitales. Podría ser también que podemos entender el cambio en los paisajes lingüísticos como parte de un proceso que responde a las dinámicas del lenguaje mismo. ¿Cuál es la importancia del paisaje lingüístico en la cultura? Procesos sociales como la globalización y la migración pueden generar grandes transformaciones sociales. La globalización es el fenómeno social que mayores transformaciones ha producido en el mundo, sembrando y cultivando significados basados en relaciones de poder conocidas como prácticas hegemónicas. El doctor Gustavo Lins Ribeiro describe este fenómeno como el aumento de la circulación de cosas, personas e informaciones en escala global. Se trata del incremento de varios procesos que ya existían y la reorganización de las relaciones entre lugares. A lo que apuntamos, la convivencia entre culturas tiende a modificar aspectos entre sí. Por ejemplo, a partir de los procesos migratorios que encontramos modificaciones en el lenguaje. Cambia la forma de hablar y de escribir, repercutiendo en las formas de leer y entender el mundo como lo conocíamos. El paisaje lingüístico es por demás susceptible a las transformaciones derivadas del intercambio de signos y significados entre culturas. La alfabetización es lo que nos permite una relectura del contexto social en el que interactuamos. ¿Qué implicaciones tiene la transición de las prácticas sociales de lo físico a lo digital? Los cambios en el paisaje lingüístico pueden propiciar una reestructuración de los espacios. De acuerdo con Munstahuila, la construcción de nuevas relaciones sociales implica la configuración de nuevos espacios y viceversa. Los cambios en el paisaje reflejan cambios en las relaciones de poder. Creo que uno de los cambios más notorios a consecuencia de la cuarentena, ¿no? En la que todavía estamos más o menos, y que tiene que ver con esto que decías, ¿no? Hay prácticas que se hicieron muy evidentes, como la compra en línea, que yo creo ya está afectando la manera en la que se organiza el mercado laboral. En la era digital observamos cómo el paisaje lingüístico se ha transformado, propiciando un salto que va de lo físico a lo digital de las prácticas sociales. Sin embargo, antes de pensar en las transformaciones de las prácticas debemos analizar el paisaje lingüístico desde la mirada de los grupos de poder. ¿Quiénes participan en la construcción y la transformación del paisaje lingüístico? ¿Cómo se traduce una intención al paisaje lingüístico y luego a la práctica? ¿A qué dinámicas obedece? Finalmente, pretendimos descubrir cómo la diferencia de clases sociales provocada por fenómenos como la economía, la brecha digital y la cultura provocan circunstancias de desigualdad entre los individuos que conforman una sociedad
afectando o favoreciendo las oportunidades de acceso a recursos valorados socialmente, entre las que podemos considerar el uso de la tecnología, la capacidad social de hacer uso de espacios específicos, la oportunidad de realizar diferentes prácticas en base a la alfabetización obtenida en la experiencia con el entorno.